Era la mujer más bella del mundo. Eso no es una exageración poética. Es lo que dijeron los periodistas de la época, los fotógrafos, los cronistas de sociedad que cubrían las cortes reales de medio mundo. Cecil Beaton, el fotógrafo más célebre de su generación, el hombre que retrató a la familia real británica y a las estrellas de Hollywood, dijo que era la mujer más hermosa que había fotografiado en su vida. Tenía ojos de un azul violáceo que los vieron en persona decían que no podían reproducirse en fotografía. Una piel que los artistas de la época describían como alabastro. Una elegancia natural que no se aprendía en ningún colegio y que no se compraba con ningún dinero. Era princesa, era joven, era la mujer que el mundo entero miraba. Y era completamente invisible. Porque nadie le había preguntado nunca qué quería. Nadie le había dado a elegir. Nadie había considerado que sus deseos, sus miedos, sus sueños, tuvieran el mismo peso que los intereses políticos de los hombres que decidían por ella. Hoy te cuento la historia de Fausia de Egipto. La historia de una mujer que lo tenía todo según el mundo que la rodeaba. Y que no tenía nada de lo que realmente importa. Quédate, porque esta historia te va a llegar de maneras que no esperas. Para entender a Fausia, primero tienes que entender el mundo en que nació. Un mundo de palacios y de protocolos y de alianzas matrimoniales y de mujeres tratadas como moneda de cambio entre imperios. Un mundo que en ciertos aspectos no ha cambiado tanto como nos gusta pensar. Fausia bint Fuad nació el 5 de noviembre de 1921 en Alejandría, Egipto. Era la hija mayor del rey Fuadi de Egipto y de su segunda esposa, la reina Nazli. La familia real egipcia de aquella época era una de las más ricas y más influyentes del mundo árabe, heredera de una tradición que mezclaba las raíces otomanas con la cultura francesa que la élite egipcia había adoptado como propia durante el siglo XIX. Palacios en el Cairo y en Alejandría y en el delta del Nilo. Colecciones de arte que habrían sido la envidia de los grandes museos. Joyas que habrían hecho palidecer a las familias reales europeas. Una vida de un lujo que para la mayoría de la gente era completamente inconcebible. Pero también, y esto es lo que los libros de historia rara vez cuentan con la claridad que merece, una vida construida sobre una premisa que no se cuestionaba. Que las hijas de los reyes no eran personas en el sentido pleno de la palabra. Eran activos. Recursos estratégicos que podían usarse para consolidar alianzas, para abrir mercados diplomáticos, para elevar el prestigio de una dinastía en el tablero geopolítico que los hombres poderosos jugaban entre ellos. Fozia lo aprendió desde pequeña, aunque nunca nadie se lo dijera directamente. Se aprende en los silencios, en la manera en que los adultos hablan sobre ti cuando creen que no escuchas, en la manera en que tu educación está diseñada no para desarrollar lo que eres, sino para pulirte para lo que serás. Para ser esposa de alguien importante. Para ser madre de los hijos de alguien importante. Para representar algo. Para ser algo. Nunca simplemente para ser. El padre de Fausia, el rey Fuad I, murió en 1936 cuando ella tenía 15 años. El trono pasó a su hermano mayor Farouk, que tenía 16 años. Y el mundo que ya era complicado, se complicó todavía más. Porque ahora era Farouk quien tenía la responsabilidad y el poder de decidir qué hacer con su hermana mayor. Y había un candidato esperando. En Irán, un hombre llamado Reza Shah Pahlaví había tomado el poder a través del ejército en los años 20 y había transformado Persia, como se llamaba entonces, en el estado moderno que conocemos como Irán. Era un modernizador implacable, un hombre de voluntad de hierro que había decidido que Irán sería un país occidental en su apariencia externa, que las mujeres se quitarían el velo por decreto, que se construirían universidades y ferrocarriles y todos los símbolos del progreso que la época consideraba necesarios. Era también un hombre profundamente consciente de las limitaciones dinásticas de su familia. Los Pahlaví eran nuevos en el poder, relativamente recientes comparados con las grandes casas reales del mundo. Y Reza Shah,
Quería para su hijo heredero, el joven Mohammad Reza, una esposa que elevara el prestigio de la dinastía, que la conectara con una de las familias reales más establecidas de la región, que demostrara al mundo que los Pahlavi habían llegado para quedarse y que merecían un lugar en la mesa de las grandes potencias. La familia real egipcia era perfecta para ese propósito. Y Fausia, la princesa más bella de una familia real famosa por su belleza, era perfecta para ese propósito. Las negociaciones empezaron. Largas, formales, detalladas. Las condiciones del matrimonio, las joyas, el ajuar, los protocolos de la ceremonia, el tratamiento que recibiría Fausia en la corte iraní. Todo fue discutido y acordado con la minuciosidad de un tratado comercial. Porque eso era exactamente lo que era. Un tratado. Fausia tenía 16 años cuando empezaron las negociaciones. 17 cuando se celebró la boda. Y en ningún momento, en ninguna de las conversaciones que determinaron el rumbo de su vida, se le preguntó qué pensaba. ¿Qué quería? Si estaba de acuerdo. Si tenía miedos. Si había algo que le preocupara de irse a vivir a un país que no conocía, con una persona que no conocía, a miles de kilómetros de todo lo que era familiar para ella. Esas preguntas no formaban parte del proceso. No eran relevantes. Lo relevante era el acuerdo. Y el acuerdo estaba listo. La boda se celebró el 15 de marzo de 1939 en El Cairo. Fue un evento de una escala que hoy sería difícil de imaginar fuera de una película. El palacio de Abdelaziz Fahmy Pasha, engalanado con las flores más exóticas que podían conseguirse en Egipto. Cientos de invitados de la realeza y de la diplomacia internacional. Fotógrafos de las revistas más importantes del mundo captando cada detalle para las portadas que en las semanas siguientes llenarían los kioscos de Europa y de América. El vestido de Fausia era una obra de arte. Sus joyas valían fortunas. Su belleza esa tarde era de la clase que se queda en la memoria de los que la ven de una manera que ninguna fotografía puede capturar completamente. Desde el exterior, era el cuento de hadas perfecto. La princesa más bella del mundo casándose con el futuro rey de un imperio antiguo y poderoso. Romance, lujo, historia, todo lo que el mundo quería ver cuando miraba a las familias reales. Pero dentro de ese cuento de hadas, había algo que las fotografías no mostraban. Una joven de 17 años que en pocos días iba a tener que abandonar todo lo que conocía. Su familia, su idioma, su cultura, el clima de Alejandría que conocía desde que tenía memoria, los aromas de los jardines donde había crecido, las voces de las personas que la amaban sin calcular nada a cambio. Todo eso iba a quedar atrás. Y lo que encontraría al otro lado era un mundo completamente diferente en el que tendría que convertirse en lo que ese mundo necesitaba que fuera. No en lo que ella quería ser. En lo que ellos necesitaban. Teherán en 1939 era un mundo completamente diferente de El Cairo. No solo geográficamente, no solo culturalmente. Era diferente en su atmósfera, en su clima, en la manera en que la sociedad se organizaba y en el lugar que ocupaba en ella una mujer como Fausia. El Cairo de su infancia era una ciudad cosmopolita, con una élite que hablaba francés, que vestía a la moda parisina, que frecuentaba los mismos restaurantes y los mismos clubes que las élites europeas. Un mundo en el que Fausia se movía con la comodidad natural de alguien que ha crecido en él. Teherán era otra cosa. Reza Shah estaba modernizando el país con una velocidad y una brutalidad que no dejaba tiempo para que la sociedad se adaptara orgánicamente. Las mujeres habían sido forzadas a quitarse el velo por decreto. Las tradiciones antiguas estaban siendo sustituidas por formas occidentales que la población todavía no había hecho completamente suyas. Era una modernización impuesta desde arriba que creaba una superficie de apariencia occidental sobre unas estructuras sociales que en el fondo seguían siendo profundamente tradicionales. Y para Fausia, esa mezcla resultó especialmente difícil de navegar.
Porque en la corte iraní era demasiado árabe para los persas y demasiado europea para los más tradicionales. No encajaba completamente en ningún lado. Y hay una clase específica de soledad que solo se experimenta cuando estás físicamente rodeada de gente, pero sin un solo lugar donde puedas ser completamente tú misma. Donde el idioma que hablas no es el tuyo. Donde las referencias culturales que forman tu humor y tu sensibilidad y tu manera de ver el mundo no las comparte nadie de los que te rodean. Donde tienes que traducirte constantemente no solo en el idioma, sino en todo lo que eres. Esa era la vida de Fauzia en Teherán. Con toda la magnificencia de los palacios y con todas las joyas y con todos los protocolos de la corte. Una soledad profunda y constante que nadie nombraba pero que todos los que la observaban de cerca podían ver. Su esposo, Mohammad Reza Pahlavi, era un hombre de 20 años cuando se casaron. Joven, bien parecido, con la educación suiza que su padre le había dado para prepararlo para gobernar un país moderno, con una formación que lo hacía más cosmopolita que la mayoría de los hombres de su entorno. Y en los primeros tiempos del matrimonio, parece que hubo algo real entre ellos. No la pasión arrolladora que los novelistas habrían inventado, pero sí una conexión genuina entre dos personas jóvenes que habían sido puestas juntas por razones que no habían elegido y que estaban intentando construir algo en esas circunstancias. Hay personas cercanas a ambos que en sus memorias y en sus testimonios posteriores describen momentos de ternura real entre ellos, conversaciones largas en las noches de Teherán, paseos por los jardines de los palacios. La complicidad que puede desarrollarse entre dos personas que comparten la experiencia de vivir bajo la mirada constante y la presión constante de una corte que tiene expectativas sobre todo lo que hacen. Mohammad Reza entendía que Fauzia había dejado atrás todo lo que conocía. Era atento, considerado. Intentaba hacerle más llevadero el proceso de adaptación en la medida en que sus propias circunstancias se lo permitían. Pero había algo que no podía darle aunque quisiera. El poder de protegerla del sistema en el que ambos vivían. Porque Mohammad Reza no era el hombre más poderoso de esa corte. Su padre lo era. Y Reza Shah era un hombre que no dejaba espacio entre lo que él consideraba correcto y lo que ocurría en la realidad. Un hombre ante cuya voluntad todos en la corte, incluyendo su propio hijo y heredero, doblaban la cabeza sin discutir. En 1940, Fauzia dio a luz a su primer hijo. Era una niña. La llamaron Shahnaz. Y en el momento en que se supo que no era un varón, la atmósfera en la corte iraní cambió de una manera que Fauzia sintió con una claridad que no podía ignorar. La sucesión dinástica dependía de un heredero varón. Eso no era una preferencia personal de nadie en particular. Era el sistema, la estructura, la lógica implacable de las monarquías patrilineales que habían gobernado el mundo durante milenios y que en 1940 todavía no había sido cuestionada de manera significativa en ninguna de las cortes reales de Oriente Medio. Y en ese sistema, la responsabilidad de producir un heredero recaía sobre la mujer. No, sobre el hombre. Nunca sobre el hombre. Aunque la ciencia ya sabía perfectamente que el sexo del hijo lo determina el espermatozoide del padre y no el óvulo de la madre, eso no importaba. Lo que importaba era la tradición, la costumbre, la narrativa que hacía al sistema funcionar de la manera en que siempre había funcionado. Y en esa narrativa, si no había heredero varón, era culpa de la madre. Fauzia era joven y sana. La niña había nacido sin problemas. No había ninguna razón médica evidente para pensar que no podría tener más hijos. Pero la presión empezó de todas formas. Silenciosa al principio, presente siempre. La mirada de la corte que evaluaba, que esperaba, que recordaba con cada gesto y con cada conversación que su función principal, la razón por la que estaba allí, no se había cumplido todavía. Y mientras esa presión crecía, el mundo exterior empezaba a desmoronarse de maneras que nadie había anticipado completamente. En agosto de 1941, la Segunda Guerra Mundial llegó a Irán de una manera directa y devastadora.
Las fuerzas británicas y soviéticas invadieron el país simultáneamente. Desde el sur los británicos, desde el norte los soviéticos. No había una defensa efectiva posible. El ejército iraní que Reza Shah había construido con tanto orgullo se derrumbó en días. Reza Shah, acusado por los aliados de simpatías con Alemania, fue forzado a abdicar. De la noche a la mañana, el hombre que había dominado completamente la vida de Fausia, el suegro todopoderoso que marcaba el ritmo de todo lo que ocurría en la corte iraní, desapareció. Fue exiliado, primero a la isla de Mauricio, luego a Sudáfrica. Murió en el exilio en 1944 sin haber vuelto a ver su país, y Mohammad Reza Pahlaví se convirtió en el Shah de Irán. Tenía 22 años. Era el gobernante nominal de un país ocupado por fuerzas extranjeras, con una autoridad real que en aquel momento era considerablemente menor de lo que el título sugería, con presiones políticas enormes que lo consumían desde múltiples direcciones, con un mundo que se había complicado de maneras que su formación no lo había preparado completamente para gestionar. Y con una esposa que se estaba apagando en silencio. El deterioro de Fausia durante esos años es uno de los aspectos de su historia que las fuentes de la época documentan de manera más clara, aunque con el lenguaje velado que la época requería. Las cartas que su madre, la reina Nazli, enviaba desde Egipto reflejaban una preocupación creciente que se hacía más visible con cada mes que pasaba. No había palabras dramáticas en esas cartas, no había acusaciones directas. No había el tipo de declaraciones que habrían comprometido a ninguna de las dos familias reales. Pero entre líneas se leía la imagen de una mujer que había ido dejando partes de sí misma en cada año que pasaba en Teherán. La vivacidad que Nazli recordaba en su hija de infancia y de adolescencia se había ido amortiguando. La risa que Fausia tenía cuando estaba en su tierra y entre su gente había ido escaseando. La energía que en Alejandría parecía inagotable se había convertido en algo más cansado, más opaco, más resignado. Su salud empezó a flaquear. Con la ambigüedad característica de las enfermedades que tienen tanto de físico como de emocional, los médicos hablaban de condiciones que requerían descanso, de un clima que no era beneficioso para su constitución, de la necesidad de un periodo de recuperación en un ambiente diferente. El lenguaje médico como cobertura para algo que todos los que la conocían sabían, pero que nadie podía decir directamente en una corte donde las palabras tenían consecuencias y donde mostrar vulnerabilidad era un lujo que nadie podía permitirse. Que Fausia no estaba enferma del cuerpo. O no, principalmente. Estaba enferma de una vida que no era suya, de un lugar que nunca había sido su hogar. De una existencia construida completamente alrededor de lo que otros necesitaban de ella y que dejaba cada vez menos espacio para lo que ella pudiera necesitar para sí misma. De la presión constante de tener que ser perfecta en una situación que era fundamentalmente imperfecta. De la soledad de no poder ser honesta sobre lo que sentía con nadie que pudiera realmente entenderlo. De los años acumulados de no elegir nada que importara. En esos años también hubo otra pérdida que raramente se menciona cuando se cuenta la historia de Fausia, pero que tuvo un impacto real en su mundo emocional. Su padre adoptivo, en cierto sentido, Reza Shah, había sido una figura de una autoridad opresiva, pero también era un vínculo con la estructura que sostenía su matrimonio, con el marco que daba sentido, aunque fuera un sentido distorsionado, a lo que estaba haciendo en Teherán. Su muerte en el exilio en 1944 fue un recordatorio de que los sistemas que parecían sólidos podían desmoronarse, de que los hombres poderosos que parecían inamovibles podían desaparecer de la noche a la mañana, y de que cuando eso ocurría, las mujeres que habían construido su vida alrededor de esos sistemas quedaban expuestas de maneras que nadie había previsto. En 1945, con la guerra terminando y la situación en Irán todavía inestable, Fausia recibió permiso para viajar a Egipto, oficialmente para recuperarse de sus problemas de salud. La hija, la pequeña Shahnaz, se quedó en Teherán. Fausia llegó a Egipto. Y algo ocurrió
que todos los que la vieron en esas primeras semanas de regreso describieron de la misma manera. Fue como si volviera a la vida. El color volvió a sus mejillas. La energía regresó con una velocidad que sorprendió incluso a los que la esperaban sabiendo el estado en que había llegado. La tristeza silenciosa que había instalado en sus ojos durante los años de Teherán empezó a disolverse. Estaba en su tierra, en su idioma, rodeada de las personas con quienes había crecido, en un clima que conocía en el cuerpo de una manera que no necesitaba explicación, en una cultura que era la suya sin esfuerzo. Y lo que eso reveló, de manera que ya no podía ignorarse, era que el problema nunca había sido su salud. El problema había sido el lugar donde vivía. El problema había sido la vida que otros habían elegido para ella. Y la recuperación, rápida y visible y que ningún tratamiento médico en Teherán había conseguido, era la prueba más clara posible de esa verdad. Las cartas entre el Cairo y Teherán durante los meses que siguieron reflejan una negociación que se volvía cada vez más explícita. Mohammad Reza esperaba que Fawzia regresara. La familia egipcia veía a una mujer recuperándose y no estaba dispuesta a enviarla de vuelta a la situación que la había enfermado. Y Fawzia misma, por primera vez en su vida adulta, tenía algo parecido a una voz en la conversación sobre su propio destino. Porque cuando quedó claro que Fawzia no iba a volver a Irán, que el periodo de recuperación se extendía indefinidamente y que las razones detrás de esa extensión iban más allá de la medicina, el proceso que todos sabían que era inevitable pero que nadie había querido nombrar directamente, comenzó formalmente. El divorcio. En 1948, el matrimonio entre Fawzia de Egipto y Mohammad Reza Pahlavi Shah de Irán fue disuelto oficialmente. Era un escándalo de proporciones considerables para la época. Los matrimonios reales no se deshacían así, no cuando eran alianzas políticas construidas con tanta deliberación, no cuando había una hija de por medio. No cuando el rey de un país y la princesa de otro habían sido unidos en una ceremonia que el mundo entero había presenciado y celebrado 9 años antes. Pero ocurrió. Y hay versiones diferentes sobre quién tomó la iniciativa. La versión iraní que se convirtió en la narrativa más difundida era que Mohammad Reza necesitaba un heredero varón y que Fawzia no había podido dárselo. Que el divorcio era una necesidad dinástica dolorosa pero inevitable, que él era en cierta manera la víctima de las circunstancias. Pero hay evidencias, en las cartas y en los testimonios de personas cercanas a Fawzia, de que ella también quería salir, de que después de su regreso a Egipto había recuperado algo de sí misma que no estaba dispuesta a volver a perder. De que la mujer que en Teherán se había apagado en silencio había encontrado en Alejandría algo parecido a su propia voz, y que no iba a silenciarla de nuevo. La decisión no fue solo de él. Ella también eligió. Quizás por primera vez en su vida eligió algo importante. Y esa elección tuvo un precio devastador, la hija. Shahnaz Pahlavi. La niña que había nacido en 1940 y que en el momento del divorcio tenía 8 años, se quedó en Irán con su padre. Era la costumbre en las familias reales islámicas. Era la ley en los términos en que el divorcio se negociaba entre casas reales. Era lo que el sistema determinaba que debía ocurrir cuando una madre dejaba el país donde vivía su hijo. Fawzia no podía llevársela. No en los términos en que el divorcio se negoció entre las dos familias. Y así, la mujer que había pasado casi una década sacrificando su vida propia por las necesidades de una corte que nunca fue la suya, pagó la libertad con lo que más quería. Su hija. Hay documentos de esa época que describen cómo Fawzia llevó esa separación. No con escenas dramáticas, no con declaraciones públicas que habrían comprometido a ambas familias y que en el contexto de la época habrían sido consideradas escandalosas. Con el mismo silencio elegante y contenido que había sido su escudo durante todos los años de Teherán,
Pero las personas que la conocían de cerca sabían lo que ese silencio costaba. Y el dolor de esa separación fue uno de los que la acompañó durante más tiempo. Décadas después, cuando Shahnaz era ya una mujer adulta y cuando las circunstancias políticas y personales lo hicieron posible, madre e hija mantuvieron algún tipo de contacto. Pero los años de infancia perdidos no volvían. No se recuperan los cumpleaños que no estuviste, las enfermedades que no pudiste cuidar, las preguntas que un niño le hace a su madre y que recibieron otra respuesta porque la madre no estaba. Eso no se recupera. Faucia tenía 27 años cuando se formalizó el divorcio. Era joven, era hermosa, era libre, en la medida en que alguien en su posición podía ser libre. Y Egipto de finales de los años 40 era todavía un lugar donde una princesa divorciada podía rehacer su vida con cierta dignidad si tenía la familia y los recursos para hacerlo. No era fácil. El estigma del divorcio existía en aquella sociedad de maneras que hoy resultan difíciles de comprender completamente. Pero era posible. Y Faucia, que había demostrado durante una década que era capaz de sobrevivir situaciones mucho más difíciles de lo que nadie podía imaginar, no iba a dejarse vencer por eso. En 1949, Faucia se casó por segunda vez. Con Ismail Chirine, un oficial del ejército egipcio, un hombre que no era rey, que no era príncipe heredero de ningún imperio, que no tenía ninguna función política que cumplir en ninguna negociación entre coronas. Era simplemente un hombre que la amaba sin calcular nada, sin necesitar de ella ninguna alianza diplomática, sin esperar que produjera un heredero varón para consolidar ninguna dinastía, sin ningún interés en ella que no fuera ella misma. Y Faucia lo había elegido. No porque alguien decidiera que era conveniente, no porque consolidara ninguna alianza, no porque su belleza fuera el activo que cerraba algún trato entre potencias, porque ella quería estar con él. Era la primera vez en su vida que eso era suficiente. Las personas que conocieron a Faucia en esa segunda etapa de su vida, en los años que siguieron a ese segundo matrimonio, describen a una mujer transformada. No transformada en el sentido de que se hubiera convertido en alguien diferente, sino en el sentido de que por fin era completamente quien ya siempre había sido. Sin la máscara de la princesa perfecta, sin la carga de las expectativas dinásticas, sin la presión constante de ser lo que otros necesitaban que fuera, sin el miedo permanente de no estar cumpliendo con algo que no había elegido cumplir. Tuvieron hijos juntos, hijos que crecieron sin la sombra de las cortes reales y de las negociaciones diplomáticas, que conocieron a su madre no como la reina de un país lejano, sino como una mujer presente, cercana, que estaba allí para las cosas pequeñas que hacen grande la vida cotidiana. Vivieron una vida que desde fuera parecía modesta comparada con la que Faucia había tenido como reina de Irán, sin los palacios, sin las joyas de valor incalculable, sin los fotógrafos internacionales, sin las portadas de las revistas, sin ninguno de los elementos externos que el mundo había asociado con su nombre durante los años de Teherán, pero que desde dentro era infinitamente más rica, porque era suya. Mientras tanto, los imperios que habían decidido su destino empezaban a desmoronarse. La monarquía egipcia cayó en 1952. El rey Farouk, su hermano, fue depuesto por el movimiento de los oficiales libres liderado primero por Naguib y luego por Nasser. El sistema que había producido a Faucia, que la había criado y la había usado y la había entregado como moneda de cambio entre imperios, dejó de existir de una manera que en su momento sorprendió a todos, aunque en retrospectiva pareciera inevitable. Los palacios fueron nacionalizados, las fortunas confiscadas. Los miembros de la familia real que no habían salido a tiempo tuvieron que huir con lo que podían llevar. Farouk fue exiliado y murió en Roma en 1965. Solo otro rey sin reino, otro hombre poderoso que había pensado que su poder era permanente y que descubrió demasiado tarde que no lo era. Y en Irán, décadas después, en 1979, la revolución islámica derribó la monarquía Pahlaví.
Mohammad Reza Shah, el hombre con quien Faucia había estado casada, el hombre cuya necesidad de un heredero había sido la justificación oficial para el divorcio, huyó del país en enero de ese año. Fue de país en país buscando refugio. Anwar Sadat le ofreció asilo en Egipto. Jimmy Carter le permitió entrar en Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Pero ningún lugar fue un hogar. Y murió en El Cairo en julio de 1980. Solo, enfermo de cáncer. Lejos de todo lo que había sido y de todo lo que había construido. El Shah, que había gobernado uno de los países más poderosos de Oriente Medio durante décadas, moría sin su trono, sin su país, sin la mayor parte de las personas que había querido a lo largo de su vida. Y en los años que siguieron a su muerte, algo salió a la luz que añade una última capa a esta historia. Cartas. Declaraciones de personas cercanas al Shah en sus últimos años. Testimonios de quienes lo conocieron en el exilio y lo vieron reflexionar sobre su vida con la distancia y la claridad que a veces solo llegan cuando ya es demasiado tarde. En esas conversaciones, Mohammad Reza Pahlavi hablaba de Faucia. La llamaba su verdadero amor. Decía que había sido su mayor error, que los años con ella habían sido los más genuinamente felices de su vida, que había permitido que las presiones de la corte y las necesidades dinásticas destruyeran algo real que no había sabido proteger cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Son las palabras de un hombre que llegó demasiado tarde a entender lo que tenía. O quizás que lo entendió siempre, pero que nunca tuvo el valor o el poder de defenderlo cuando importaba. Cuando el sistema que lo rodeaba era más fuerte que su propio deseo. Cuando los hombres poderosos a su alrededor decidían lo que era correcto y lo que era necesario y él, el Shah de Irán, no encontraba la manera de decir que no, Faucia vivió mucho más tiempo que Mohammad Reza. Vivió hasta 2013, cuando murió a los 91 años en Alejandría, la ciudad donde había nacido, rodeada de su familia, de los hijos que había tenido con el hombre que había elegido, de las personas que la conocían sin calcular nada, sin necesitar de ella ninguna alianza, ni ningún heredero, ni ninguna función que cumplir. No murió como reina de Irán. No murió con los títulos y los protocolos y las fotografías en las portadas de las revistas internacionales. Murió como Faucia, como la mujer que había elegido ser cuando finalmente le dieron la oportunidad de elegir. Hay algo en esa imagen que merece ser pensado con detenimiento. La mujer que el mundo consideraba que lo tenía todo, que tenía la belleza y el título y la riqueza y el palacio y el lugar en la historia, murió en paz en una casa modesta en Alejandría rodeada de las personas que la amaban. Y el hombre que supuestamente lo tenía todo, el Shah de un imperio, el heredero de una de las tradiciones culturales más antiguas del mundo, murió solo en el exilio, extrañando lo que había dejado escapar. La historia tiene una manera de ordenar las cosas al final que resulta casi didáctica cuando la ves con suficiente perspectiva. La historia de Faucia no es solo la historia de una princesa exótica de tiempos lejanos. No es solo un capítulo fascinante de la historia de Oriente Medio en el siglo XX. Es la historia de un mecanismo. El mecanismo de los sistemas que convierten a las personas en instrumentos, que toman los atributos de alguien, su belleza, su inteligencia, su origen, su posición, y los ponen al servicio de objetivos que otros definen, sin preguntar, sin considerar que la persona que posee esos atributos tiene también deseos propios, miedos propios, una vida interior que no puede ser completamente reducida a su función dentro del sistema. Ese mecanismo existía en las Cortes Reales de 1939 de una manera más brutal y más explícita de lo que existe hoy en la mayoría de los contextos del mundo occidental. Pero existe todavía. Con otras formas, con otros mecanismos de presión que son más suaves pero no siempre menos efectivos. En los contextos donde las mujeres son valoradas por lo que representan para otros y no por lo que son para sí mismas,
En los sistemas donde las expectativas sobre el comportamiento femenino dejan poco espacio para la autonomía real, en todas las situaciones, grandes o pequeñas, donde alguien vive una vida que otros han diseñado para él o para ella, y donde el coste de salir de esa vida se percibe como demasiado alto para pagarlo. La diferencia entre Fausia y las millones de personas que están atrapadas en versiones más silenciosas de la misma jaula es que Fausia pagó el precio. Un precio devastador. Separarse de su hija. Enfrentar el escándalo del divorcio. Renunciar al título y a todo lo que el título traía consigo. Y al otro lado de ese precio encontró algo que los palacios de Teherán nunca le dieron. Una vida que era suya. Cecil Beaton dijo que era la mujer más bella que había fotografiado en su vida. Pero la belleza de Fausia que merece ser recordada no es la que quedó capturada en sus fotografías en blanco y negro. No es la belleza de los ojos azul violáceo, ni de la piel de alabastro, ni del vestido de novia que llenó las portadas de las revistas de 1939. Es la belleza de una mujer que pagó un precio enorme por su libertad y que decidió que había valido la pena. Que construyó una vida ordinaria con amor extraordinario. Que murió a los 91 años en su tierra rodeada de las personas que la querían sin necesitar nada de ella. Que vivió lo suficiente para ver desaparecer los imperios que habían decidido su destino. Y que supo, aunque nunca lo dijera en voz alta porque nunca fue de las que decían las cosas en voz alta, que había ganado. No de la manera que el mundo mide las victorias. De la única manera que importa. La casaron con 16 años. Nunca le preguntaron qué quería. Pero al final, después de todo, eligió. Y esa elección, pequeña y silenciosa comparada con los grandes eventos históricos que rodearon su vida, es la parte de su historia que más merece ser contada. Porque es la parte que fue completamente suya. La única parte que siempre lo fue.